Amigos, en este video vemos si la expectativa de un lugar realmente se cumple. Y Chelle y yo festejamos nuestro primer aniversario de casados y lo hacemos de manera épica con kayak e intrincados laberintos. Estoy así, extasiada. El mejor primer aniversario de mi vida. Súbete a mi casita nómada que en este video te llevamos a la ciudad de Page, Arizona. Estamos por regresar a México. Llevamos 5 meses en Estados Unidos. Entramos por Tijuana, recorrimos California, Oregon, Washington, tocamos la puntita con Canadá, nos regresamos por Wyoming, conocimos Yellowstone, bajamos hasta Utah y ahora estamos en nuestro estado número 10 de Estados Unidos. Llegamos a Arizona y no nos podíamos ir de Estados Unidos sin conocer y llegar a este lugar porque desde que sabíamos que veníamos, teníamos un montón de ganas de conocerlo. Y desde que veníamos entrando a Arizona, ya el lugar nos iba enseñando lo que nos espera en este video. Estamos en Page, una ciudad de la nación Navajo y que tiene 2 lugares naturales increíbles por ver. ¿Nos acompañan? Hoy, como le dijo Chelle, estamos aquí en Page. De hecho, estamos en una zona, un estacionamiento que al final no supe muy bien si estaba autorizado o no dormir. Igual ya pasamos la noche. Hoy despertamos, es un día nublado. No sé si alcanzan a notar que toda esta área tiene como estas formaciones, esta tierra que es como muy roja y muy característica de esta zona. Vean, los quiero traer un poquito aquí. Ahí está Yeti. Este es un pequeño caminito. La verdad es que aquí al lado ya están las calles. De hecho, esta construcción de ahí es un hotel. Pero vean, así súper rápido. Hay aquí un par de formaciones de las muy características de esta zona. Es como si nos hubiéramos metido a un cañón, a una parte turística y todo eso, pero no, esto es a un lado de la carretera, ni siquiera creo que le dan mucha importancia. Y tiene como todas estas formaciones porque yo creo que no le dan importancia porque es algo muy común por toda esta zona, pero ya me sorprende. Y hoy justo, no sé si se dan cuenta que es un día muy nublado y estuvo como cayendo unas pequeñas gotitas y aquí se ve cómo está recorriendo el agua. Ayer de hecho en el atardecer venimos y pues estaba totalmente seco y ahorita estoy viendo esto, una pequeña cascadita. Está interesante y les digo, es el estacionamiento. Este es el pequeño barranco espacio ahí que se quedó porque todavía no han construido normal de la ciudad y para mí me parece muy atractivo. No sé si aquí en algún punto van a terminar construyendo, no lo sé, pero si así empezamos. La verdad es que vamos a hacer una pequeña ruta. Vamos a ir a Horse Bend, que está como a 10 minutos de aquí. Es algo muy característico de por aquí. Seguramente en algún momento ustedes habrán visto alguna fotografía, video de este lugar. Pero hoy es un día nublado. No sé cómo vaya a afectar en la vista, en el panorama y todo eso, pero bueno, nos hemos dado cuenta a través de este viaje que cada que hay humo, sol, viento, lluvia, bueno, lo que sea, siempre hay algo como que interesante a través de cómo está el clima. Entonces vamos a ver cómo es que nos pinta el día de hoy. Una de las cosas bonitas de Estados Unidos es que tienen un amplio espacio para nosotros que somos grandes como Yeti. La verdad es que sí voy a extrañar una vez que regresemos a México, que a lo mejor no todo va a estar así. Espero que yo mando la energía para que todo aquel lugar donde crucemos en cualquier parte donde llevemos a Yeti sea espacioso y fácil de estacionar. Pero lo cierto es que aquí, sin dudar, sabía yo que iba a encontrar lugar. De hecho, este es un espacio tal cual dedicado para los motorhomes y por allá están el de los autos pues más chiquitos o comunes. Pero bueno, después de haber hecho esa petición, vamos a ir a hacer la caminata, que es de 10-15 minutos. Se ve algo de autos, pero creo que también, por lo que vimos, hay diferentes espacios que espero yo se los podamos enseñar sin ninguna otra persona, que a veces es como lo más agradable. Vamos a ver. Vean nada más estas vistas, en donde estamos, un lugar increíble. Ok, todavía no llegamos. Esto es lo que nos espera, a esto es lo que nos promete. Vamos a ver qué es lo que nos toca. Hay solecito allí. Ay, y sí. aquí no, vamos a ver qué tal se ve sin solecito.
y ya estamos aquí a punto de llegar. Justo así es como se ve. Si uno viene llegando, pues hay mucha gente. Se nos está complicando la entrada. ¿Dónde nos ponemos? Ahí hay un huequito, ahí. Que miren, hasta estas formaciones que están aquí se sienten increíbles, o sea, es como una escalera natural llena de colores, de formas. ¡Ay, está preciosísimo! ¿Qué amigo? Hola, estoy arreglando el aire acondicionado. Muy bien. Podría decir que tuvimos suerte porque estuvo nublado, semi nublado, entonces estuvo muy bueno porque salía el sol, podíamos ver el cañón con sol, pero también había momentos de sombrita. Pero no encontró la super sombra. Esta casita que se encontró, aquí le gustó estar. Aparte, hay como una onda de aire helado que pasa por aquí. Dice que es aire acondicionado integrado en su casita. La verdad es que nos encantó porque pudimos estar disfrutando una hora, yo creo que estuvimos, nada, sentados, acostados, viendo y disfrutando la vista, sintiendo las rocas, sintiendo el aire, viendo las nubes. El darte el tiempo es algo que siempre nos hemos compartido, nos gusta mucho. Darnos el tiempo de disfrutar el espacio, de tratar de hablar con el espacio. ¿Ustedes han intentado hablar con el espacio que les rodea o con esos lugares que visitan? Checa nada más el equipamiento que trae Noah ahorita. A ver. Hola. Aquí está Excel también con su chaleco. Chaleco lleno de comida porque nos pinta un día muy pesado. Bloqueador solar, teléfono para las fotos. Listísimo. Por acá está el mío, mi chaleco. Y es que hoy vamos a festejar con aventura nuestro primer aniversario de que nos casamos. No, va a cambiar aquí para que ahora sí ya. Hace un año decidimos casarnos. Fue en Oaxaca, fue en ruta y lo quisimos hacer ahí porque nos gustaba mucho la ciudad, porque implicaba algo muy espiritual para nosotros. Sí, creemos que ese era como un muy bonito lugar. La verdad es que hubo muchas cosas como muy divertidas, interesantes, curiosas. Hicimos todo un video, aquí se los vamos a dejar por si lo quieren ir a ver. Pero bueno, hoy vamos a festejar ese año aquí en el Lake Powell. Este es como un lugar que Chel traía como una sensación muy, pero les digo, intenso es poco. O sea, bueno. Muchas ganas de venir, muchas. Y aquí estamos, mi amor, sí, celebrando nuestro aniversario en este lugar. Es un lago, es un río que te conecta con el cañón Antílope. Sí.
y luego vamos a ser anfibios el día de hoy. La cosa es que rentamos un kayak. La ciudad realmente es como muy turística y tiene todos estos servicios. Entonces a nosotros nos costó $80 rentarlo. Es uno para los tres. Te dan estos chalecos, te dan el kayak. También lo pueden hacer. Este mismo tour lo podrían hacer si ustedes tienen su propio kayak. Pero la cosa es de que tendrían que bajar todo esto, todo este recorrido y tal. Bueno, que realmente pues vale la pena pues no gastar, porque podría ser absolutamente gratis, porque no te cobran realmente por estar aquí en el lago, sino que es la renta del kayak. La renta, el servicio del kayak. Entonces nos espera una remada de 5 kilómetros más o menos de ida y otro tanto de vuelta. Nosotros somos cero expertos remando, entonces vamos a ver qué tal nos va. La verdad es que la última vez que yo me subí a un kayak fue en el mar y terminé todo revolcado. Y no les voy a negar que me venían ciertos nervios en este momento antes de entrar al agua. Pero bastó con dar unas miradas alrededor y empezar a disfrutar el viaje. ¡Ya casi llegamos! ¡Bien hecho! ¡Yeah! ¡Ah, sí! Llegamos aquí a la caminata. Sí queríamos venir a remar, a intentar el kayak y todo eso, pero aquí la caminata era la principal, sí. Acá promete estas mismas formaciones que veníamos viendo acá en el camino. Bueno, ahora que se las vayamos tocando, y de hecho yo espero que cambie el color, porque acá se ven como un poquito más blancas, pero promete que esté más rojita aquí adelante. Estamos bien felices porque la verdad yo tenía muchos nervios de que fuera a ser súper intenso. O sea, si no tenemos nosotros experiencia con kayak, son... Los brazos, yo siempre considero que estoy como muy débil de los brazos. Entonces David está preocupado de que, híjole, tú débil de los brazos, me va a tocar a mí todo el trabajo, Sí, ¿no? la remada, sí. Y yo creo que hicimos como hora y media. Yo creo que sí. Sí, hora y media de remo. Y bien. Bien, sí. O sea, no estamos como, no, mañana espérame. Sí, mañana se autorizaré. Pero bueno, espero que no tampoco, porque tampoco me siento como si hubiera sido como una ultra, súper extra ejercicio, sino pues frío, estuvo intenso, pero bueno. De entrada, aquí ya hay palitos para plumbago. Chequen esa parte de los tronquitos que ahorita dijo Ichel, ¿no? Que por aquí había esto. Y si levantan la mirada por aquí, esa era el piso que hubiéramos estado tocando. No sino ese. Pero como recientemente llovió, esto bajó y cambió todo. O sea que antes estaba ahí arriba y ahora está acá. Ahí está la marca de lo que les decía. En el 2020 la gente podía llegar y ponerle ahí con la mano, agarraba un poquito de lodo de abajo y le ponía, bueno, 2020 aquí estaba. Después hubo una gran lluvia. De ese punto, por ahí pasaban los kayaks, de hecho. Y hasta acá. O sea, no sé si alcanzan a ver la dimensión. Aquí, tal cual aquí. Ichel está. Más o menos, o sea, es muchísimo, es muchísimo. Me da una sensación de estar entrando a un templo solo y abandonado de la antigüedad, que están estos como puertas enormes. La biblioteca de Alejandrina, para adquirir el conocimiento y la sabiduría del ancestral. Como que existió en el pasado algo aquí, una construcción donde sí, el conocimiento se ofrecía, entonces vamos allá. Ya no existe eso, pero allá está.
¿Qué opinan? A mí me está encantando esta experiencia. Es como una sensación, nunca he estado, pero una sensación como que estoy entrando a un ducto de la madre tierra. Como que estas bolas, estas formaciones, las líneas también que forma la tierra, es como si estuvieran bailando conmigo esta caminata. O sea, una sensación literal como que estoy siendo acompañada en mis pasos por las subidas y bajadas que me da esta vista. Cómo salen las piedras, cómo entran. Es como si entrara de verdad a un pasadizo vivo, a un pasadizo que aunque es piedra, de verdad parece que me está hablando con todo lo que veo, con todo lo que, las líneas que se dibujan, y quiero saber qué me dice. Me encanta, está siendo increíble, me gustó muchísimo, me está gustando. Si eso de ahí no es una puerta, yo no sé qué es entonces. A lo que sabemos, este camino puede seguir y seguir y seguir, porque pues, obviamente por aquí pasaba el agua. ¿Y por dónde pasa el agua? Bueno, de hecho existe el antílope lower, antílope upper, que cada uno de esos dos son como distintos puntos para poder disfrutar este espacio. Y el que nosotros tomamos, bueno, que fue el del kayak, que digamos que no es ni upper ni lower, sino es el kayak. Pero aún así, todos estos tres puntos se conectan entre ellos a través de estos grandes pasadizos que estamos haciendo ahorita. Así que nuestra curiosidad nos hace avanzar y avanzar y avanzar y avanzar, pero tenemos que regresar en algún punto porque tenemos que contar el tiempo de regreso que vamos a hacer remando, que vamos a hacer caminando primero, después remando para poder entregar el kayak a tiempo. Entonces, ¿hay algún límite que tenemos que tener? La recomendación del día, y eso es, yo creo, de Ichel, es que si llegas a un punto y crees que hasta ahí llega el caminata, arriésgate más y avanza. Hay una piedra grandotota que parece que ahí es el fin del camino o hasta uno puede las escaleras era como uno de, bueno, un poquito más. Un poquito más. Pero después, hay una piedra a mitad del camino, sí, literal, ahí estorbando, ¿no? No. Continúa porque viene la magia después. Sí. Luego, pues, el punto es que esta caminata es simple, o sea, puedes seguir y seguir y seguir porque no está cansado, se disfruta un montón y no paras de emocionarte con todo lo que ves. Me encanta. La verdad es que yo lo recomiendo, me gustó muchísimo la experiencia, tenía muchas ganas de la experiencia también del kayak adentro del cañón, el agua. Creo que eso no lo tiene si pagas un tour y te llevan en un camioncito al upper. Seguramente quizás el upper o el lower tendrá vistas diferentes de estas formaciones, pero llegas en carrito, llegas en el tour, y aquí hacer la experiencia del kayak me gustó muchísimo, la verdad. Sí, y la verdad es que si no son, digamos, tan aventureros como para hacerlo ustedes solos, que puede ser también, claro, pueden venir con un tour, o sea que en kayak, pero va el guía en otro kayak y ahí van todos un grupo de turistas, digamos, en arriba de cada uno en su kayak, sí, y entonces pueden hacer exactamente lo mismo, ¿no? Que si les da cosa como ir solitos. Nosotros nos aventamos y al final terminó siendo mucho más económico. Creo que estaba $80, nos costó a nosotros por las tres personas, por el kayak realmente doble. Creo que cuesta 60 el que vimos, o 55 individual, pero 120 si entras en el tour. Por persona, o sea que habíamos gastado $360 en un tour normal. En un tour normal. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí lo que ustedes quieran como tomar en cuenta, pero... Pero no, estoy así, extasiada. El mejor aniversario, el mejor primer aniversario de mi vida. El mejor aniversario, pues es que nada más llevamos uno. Existe una historia, y lo voy a decir así como una historia, un mito. En la antigüedad la gente entraba a la pirámide de Egipto
la pirámide de Giza, tenías que ser muy consciente a través de qué camino pasabas por ahí, qué parte era estrecha y qué parte era amplia, qué era lo que te decían las paredes o los jeroglíficos que estaban en esa zona. A mí me parece que esto tiene algo de ese tipo de conexiones en la que tienes que saber y experimentar la vida que va hacia un lado, hacia otro, un poco como fluir como el río, porque esta es la impresión que a mí me está dando este espacio, que por aquí pasaba el agua y hay que aprender a moverse como si fuéramos agua. Porque sí, puede ser estrecho, puede ser claustrofóbico, pero de repente vas a seguir avanzando y todo va a ser como un poco de respiro y un poco de aire. Pero no quiere decir que hayas terminado, sino que esto es parte de la vida. Me parece que esto de aquí tiene algo, un poquito al menos, un poquito algo de aquella historia y a lo mejor lo que el planeta tiene por ofrecernos a nosotros sin que sean palabras, voces, letras o algún idioma en específico, sino sus formas. Acabamos de encontrar una forma para echar el remo sincronizado. Noah va a ser el líder, nosotros vamos a seguirlo. ¿Cómo dice el líder? ¡Para adelante! ¡Ay! Los remadores. Pues échale ganas, amigos. Motívenos. Se le va el aire, amigo. Así. A ver. No. Parece ardilla gritando. Amigos, muchas gracias por estar en otro de nuestros videos. De verdad que nos sentimos muy honrados de que nos acompañen. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo video. Y si quieren apoyarnos en nuestro viaje, no duden en checar el primer comentario o en la descripción de este video. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Bye. Ay, esa especie de regalos de cosas de la naturaleza. Me siento así, súper emocionado, súper.